Amén, hermano. Hermanos, muy buenas noches. Es un placer, feliz Santo Sábado, reunirme con todos por esta sala de Zoom. Gracias por las bendiciones que Dios nos ha regalado, por que nos ha cuidado una semana más, porque nos da el privilegio de esta noche poder tener una meditación con todos ustedes y darle muchas gracias al Señor porque nos da esos privilegios. Pues estamos empezando la carrera espiritual, Dios lo sabe, pero también somos testigos de que tenemos que un día dar cuentas a Dios. Y qué bueno empezar, hermanos, qué bueno empezar para hermano que tengamos... Hermano Duber, Sí, hermano. Excúseme un momentico. Olvidé pedirle el favor de que antes de entrar con el tema, tenga la amabilidad. Nos gustaría a los hermanos escuchar su testimonio. Yo recuerdo que hace algunos meses, o no sé si fue un poquito más de un año, mi hermano Jimmy me contó el testimonio de que se había encontrado con usted, me dio mucha alegría y entiendo que fue ese proceso con él. Y cuéntenos, hermano, su reingreso o su llegada al historicismo. Tenga la amabilidad. Muchas gracias. Sí, hermano. Bueno, hermanos, la verdad fue que siempre he estado pendiente, muy interesado en las cosas de Dios desde que pues he entendido el plan adventista, ¿no? Nos reuníamos cuando nos salíamos de la organización, de la iglesia organizada, nos reuníamos en una parte de la mirada que llama aquí en el jurisdicción del Líbano, y la verdad pues nos reuníamos con muchos hermanos que nos salimos de allá de la organización, pero pues de pronto, hermanos, ustedes saben que Dios está presente en esos lugares, y cuando habemos personas que queremos buscar las cosas de Dios de verdad, pues Dios lo ilumina a uno, y de todas formas Él busca la forma de que el Espíritu Santo pueda morar. Nos encontramos con el hermano Jimmy en Padilla en muchas oportunidades. Yo sabía que ellos se reunían en Padilla, e iba a ese lugar donde el hermano Maximiliano, y pues no frecuentaba tanto, pero sí iba muy de vez en cuando. Pero al escuchar los estudios del hermano Jimmy, de los hermanos que allí se reunían, pues empecé a meditar y a mirar la doctrina que se utilizaba en el lugar donde nosotros también nos reuníamos. Y miré muchas cositas, hermanos, que no estaba bien, por ejemplo, como la cuestión de también de la cuestión de los 144,000, como es que el qué, que no tenga... Bueno, parece ser que hay algún inconveniente en la señal. Por el lugar es así.
Hermanos, vamos a estar orando para que el Señor obre y podamos escuchar este valiosísimo testimonio y el estudio de esta noche. Entendemos que nuestro hermano está por los lados de Padilla y quizás el tiempo no está permitiendo, una buena señal. Yo quisiera pedirles a mis hermanos en este momento, postrémonos de rodillas, pidámosle al Señor que intervenga con su poder y que se pueda permitir, si es su voluntad, la señal. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Amén. Bendito Dios y Padre, damos la honra y la gratitud a ti, Señor. Te quiero agradecer por la vida de Cristo, de nuestro amado hermano mayor. Te quiero agradecer, Señor, porque en Él está nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Gracias, Señor, porque tú te compadeces y porque tú nos amas. Cada día lo demuestras. Pido humildemente, Señor, en este momento, así como mis hermanos están orando y pidiendo para que por favor intervengas con poder, que nos des el privilegio, Señor, de escuchar a tu siervo, al Espíritu Santo hablando a través de tu siervo. Bendícelo, Señor, que este testimonio que él está compartiendo pueda fortalecerle en su fe y fortalecernos a otros. Igualmente, Señor, te doy la gloria y la alabanza a ti por mis hermanos que han actuado, han obrado para que mi hermano Duber esté con nosotros ahora en esa familia, el remanente historicista. Bendícelos a todos aquellos que formaron parte de su proceso. Bendícele a él, a su hogar, su familia, su trabajo. Y si es tu voluntad, Señor, en esta noche, permítenos escuchar su testimonio y la amonestación, el tema que él tiene preparado para predicar esta noche. Señor mío, acudimos a ti porque tú eres el Dios todopoderoso. Tu voluntad que se cumpla, Señor, de acuerdo a tus designios. Te alabo, Señor, porque tenemos a quien venir, a quien acudir y sabemos, Señor, que la honra y la gloria son solamente para ti, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, bendícenos, bendice al hermano Duber. Y si es tu voluntad, por favor, te ruego que permitas que la señal pueda ser clara y él pueda compartir tu palabra en esta noche. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mi hermano Duber no aparece aquí en la pantalla. Seguramente está haciendo los ajustes. Esperemos que vuelva a reconectarse. Hermano Emerson, hermana Kelly Fernanda, cómo sigue el muchacho que fue hospitalizado hace 3 días? ¿Cómo está? Bueno, a ver, Hermanito Carlos, Dios le bendiga. amén, hermana Kelly. ¿Cómo está? Adelante, hermana. ¿Cómo está? Santo sábado para cada uno de mis hermanos. Amén. El muchacho está más de mejor, gracias a Dios, ya está trabajando. Ah, bueno, gloria a Dios por eso. Muchas gracias. Esperamos que pueda diagnosticarse la causa que está originando estos dolores, porque eso no es normal en un joven, ¿cierto? Que se indague la causa para corregir cuál es la causa que está causando, que está originando ese dolor, hacer los correctivos necesarios, ¿verdad?
Bueno, mis hermanos, hermano Jimmy, no sé si usted se encuentra aquí, se encuentra con nosotros, hermano Jimmy. No se encuentra. No sé si mientras regresa nuestro hermano Duber, si es la voluntad de Dios. Mis hermanos, estamos programando para mañana y me gustaría escuchar, compartirles una idea que venimos trabajando. Queremos pasar mañana el día estudiando de los dos temas que voy a comentarles, uno de ellos. Y tenemos pendiente el estudio de las trompetas del Apocalipsis, que es una de las 8 líneas proféticas. Estudiar ese tema es muy importante porque hoy en día a nivel mundial hay unos vientos de doctrina que llevan a la gente a cometer equivocaciones y errores. Entonces, estamos planeando con la ayuda de Dios durante esta semana estudiar detenidamente, detalladamente algunos aspectos que tienen que ver con precisamente las trompetas del Apocalipsis para evitar esas doctrinas falsas que tienen que ver con el futurismo. Esa es una opción. La otra opción es estudiar el importantísimo tema de el sellamiento. Sí, hay muchos hermanos que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar y saber qué es el sellamiento, cuándo inició el sellamiento, quiénes son los sellados. Y obviamente que este tema pues tiene que ver con el asunto de ese tema tan importante sobre los 144,000, que el hermano Duber precisamente estaba mencionando, que quizás cuando estábamos en la corporación se nos enseñó a entender que ese número era simbólico, pero que en el historicismo hay claras evidencias del contenido o del significado real de los 144,000. Para entender eso, obviamente, hay que sacar tiempo y es maravilloso estudiar el tema de los 144,000. O sea, estudiar el sellamiento en todo su contexto. ¿Sí? Entonces me gustaría escuchar opiniones, hermanos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece si mañana estudiamos el uno u el otro tema? Me gustaría escuchar sus opiniones, apreciados hermanos. Por sencillas que sean, por humildes que sean, estamos dispuestos a escucharles. Pues, hermanito, habla Patricia Camargo. Buenas noches a mis hermanos. Feliz Santo Sábado. Amén. Los dos temas son temas muy importantes. Entonces, pues, ¿por qué no tratamos primero uno y hasta que terminemos de conocer, pues veríamos el otro y así no quedaríamos como insatisfechos por uno u otro tema? Propongo. Ok, hermana Patricia, muchas gracias. Bueno, vamos a estudiar tema por tema, ¿cierto? Como la hermana sugiere. Ambos temas son muy importantes y muchos otros temas son también muy importantes. Bueno, hermana Patricia, gracias por su aporte. ¿Qué opinan los demás, mis hermanos? Por mi parte, hermano Carlos, está bien en lo que la hermana ha estado opinando, está bien, hermano. Hermano Felipe, el Señor lo bendiga. Muchas gracias. ¿Qué dice mi hermana Argenis? ¿Qué opina mi hermana? Buenas noches, hermano Carlos, y a los hermanos un feliz sábado. Feliz sábado. Sí, debemos. Así como es importante estudiar esos dos temas, pues hay muchísimos también que
por lo menos que yo soy nueva en el grupo, en mi mente hay muchos temas que quisiera que estudiáramos. Estudiar los dos, y para mí creo que sería, de pronto primero sería sobre el sellamiento, pues estamos en ese proceso, se está dando el sellamiento. Entonces, me gustaría que empezáramos por el del sellamiento. Y también cuando terminemos la reunión, por favor les pido oración para mi otro hijo, que ahora el que está enfermo es él, Sebastián. No pudo viajar en este fin de semana acá a la casa, no se pudo levantar. Me imagino que son esas llamadas comúnmente virosis, está que no puede levantarse. Y pues mi preocupación es que él allá vive solito, y pues vamos a ver, ya le di las indicaciones, que se hiciera las aromáticas, que se hiciera pues lo del ajo, la cebolla. Vamos a ver cómo amanece en el día de mañana. Bueno, hermanito, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, hermana Argenis, gracias por hacernos saber. Vamos a estar orando. Bueno, de hecho, ya estamos orando por los que están afligidos. Vamos a orar por Sebastián. Esperamos que el Señor lo restaure, que lo pueda sostener y que pueda pasar rápido estos momentos. ¿Qué dicen mis demás hermanos? ¿Qué opinan? Hermana Anita, ¿qué opina hermana Gabriela? Buenas noches, hermanos. Buenas Hermano noches. Carlos, ¿cómo Hermana, les va? Feliz bien, sábado. bien, Que Dios hermana los Lisa, el bendiga. Señor la bendiga. Amén. Hermano, a mí me gustaría también lo del sellamiento, hermano. Muy bien, hermana, muchas gracias por su opinión. Hermano Luis Francisco. Adelante, hermano Luis Francisco. Me parece muy importante para el tiempo en que estamos viviendo lo del sellamiento. Hermano, me parece muy importante el sellamiento para el tiempo en el cual estamos viviendo. Un feliz santo sábado para todos y que Dios nos bendiga. Muy bien, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Bueno, mis hermanos, ¿hay alguien más que desea opinar? Hermano Pedro, Anita, hermano Hugo, los que faltan, si alguien más quiere opinar, para poder entonces tener un consenso general y poder iniciar. Los dos temas los vamos a estudiar. Adelante. Muy buenas noches, feliz sábado para todos, queridos hermanos. Amén. Por mí no hay Igualmente. ningún inconveniente que se tome cualquier tema. El asunto es que no puedo participar mañana. Si es en la mañana, no, porque pues tengo compromisos en el grupo, pero si queda grabado, pues lo disfrutaré después. De todas maneras, esta temática para mí es excelente porque es prácticamente nueva en el aspecto que, pues, de algunos temas teníamos cierta orientación, que cierta orientación que al ver ahorita así está escrito, pues es diferente. Entonces, para mí, pues no es nuevo de nuevo, pero sí en el conocimiento, sí. Entonces, si quedan grabados, pues yo los disfruto después, y los que puedan estar presentes y compartir, pues mejor todavía. He tenido inconvenientes. Esta semana no pude disfrutar ninguna conferencia porque el Wi-Fi allá en la finca no quiso funcionar y no ha funcionado. Los técnicos no se han puesto así como responsables, y hasta hoy que salí a Fortuna, entonces ya me pude conectar un poquito. Ha sido el inconveniente, pero confío en después revisarlos o descargarlos, las conferencias, y pues disfrutar de todo este material valioso. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Amén, hermano Pedro. Gloria a Dios porque está ahora acá escuchando y compartiendo con nosotros. Que el Señor también lo bendiga mañana con las personas que va a estudiar y a compartir. Kelly y Emerson están de acuerdo también con el sellamiento.
Bueno, entonces, Hermano, sí, mi hermana Dios Gabriela, los adelante. bendiga. Dios los bendiga a todos. Para mí es muy valioso su opinión, hermanito Carlos. ¿Usted qué opina? Según su experiencia, ¿cuál tema sería como más conveniente? Ya, gracias, hermana Gabriela. Bueno, la verdad es que mientras sea verdad presente, los temas del santuario, el sellamiento, el mensaje del tercer ángel, todo es importante. Está bien, está bien. Yo me gustaría pues iniciar también como los hermanos han sugerido, que Podría ser. iniciáramos a estudiar con el sellamiento. Hermana Denis, ¿qué opina usted, mi hermana? Parece que encendió el micrófono. Ah, bueno. Bueno, hermanos, lamentablemente saludo a mi hermana aquí, Janet. Hermana Janet, el Señor la bendiga. Esperamos que se encuentre mucho mejor. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo ha estado, hermanita Janet? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, hermanitas, feliz sábado y el Señor la bendiga. Gracias a Dios que está con nosotros. Bueno, hermanos, entonces, parece ser que nuestro hermano Duber, definitivamente la señal no va a ser posible para esta noche. Entonces, este tiempito que nos falta, esta horita que nos falta, entonces vamos a aprovecharla. Vamos a empezar a hablar, hermanos, del contexto de lo que es el sellamiento, ¿sí? El contexto de lo que es el sellamiento. Cuando nosotros hablamos del sellamiento, automáticamente o viene a nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es ir a las Sagradas Escrituras para ver en las Sagradas Escrituras dónde se registra lo que es el sellamiento, ¿sí? Leer el contexto del sellamiento, qué pasa antes del sellamiento, durante el sellamiento, y responder algunas preguntas, ¿cierto? ¿Dónde en la Biblia hay una comparación o un pasaje semejante o parecido a que se hable del sellamiento? Para poder nosotros entender todo ese contexto del sellamiento. Si ese sello es un sello así literal, o si es un sello, digamos, espiritual, en el sentido espiritual. Y también poder entender en qué momento las personas somos selladas, qué va a pasar con esas personas que son selladas o vamos a ser selladas o estamos siendo selladas. ¿Hasta cuándo va a durar el asunto del sellamiento? Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo va a terminar el sellamiento? Poder entender cuándo ya no será posible ser sellado, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias que vamos a tener de que una persona sí murió sellada? Y también poder entender si en ese grupo de los 144,000 son literales o son simbólicos, si todos los sellados son solamente los 144,000 o los 144,000 forman parte de los sellados, de todos los sellados. Entiéndase bien. Vamos a poder entender si todos los sellados solamente son 144,000 o si los 144,000 es un grupo especial que pertenece al gran grupo de los sellados. Mi hermana Patricia dice, bueno, no alcancé a leer, voy a leer aquí el chat. Dice también qué es la gracia y cuándo se termina el tiempo de gracia. Sí, claro, eso lo vamos a entender en el contexto de lo que vamos a estar estudiando, ¿cierto? Es muy importante. Yo no sé si mis hermanos alcanzaron a revisar antes de iniciar con la programación, si alcanzaron a revisar esta tarde, bueno, este día para la honra y gloria de Dios lo dedicamos casi que completamente
al asunto del Ministerio de las Publicaciones. Estuvimos adquiriendo las materias primas, mirando en un lado, en otro lado, y haciendo una capacitación también, y también empezando a hacer unas pruebas. Yo les compartí en el PDF, les compartí aquí, la tengo así a grosso modo, ¿sí? En un tamaño de 32 por 46. A ver si lo alcanzamos a ver aquí un poquito. Y a mis hermanos les vamos a hacer llegar, aquí tienen unos pequeños manchoncitos, pero les vamos a hacer llegar, ¿cierto? Esta tabla, que es la tabla de las 8 líneas proféticas, ¿sí? Sí. En esa tabla, mis amados hermanos, en las 8 líneas proféticas, vamos a compartir varios materiales donde viene allí diagramado, por ejemplo, esta información que es bien importante, ¿sí? Solamente para ponernos en el contexto de lo que estamos hablando. Aquí, a ustedes, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a armar un paquete para poderles enviar. Entre lo que vamos a enviar para hacer obra misionera, también vamos a enviar unos materiales que los deben tener ustedes en su casa y con esos estudiar, afianzarse bien en el conocimiento. Entre esos materiales está esta tabla. Esta tabla, mis amados hermanos, esta tablita es las 8 líneas proféticas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos la número 1, la número 2, la número 3, 4, 5, o sea, 8 profecías que se desarrollan durante el tiempo. Eso significa 8 líneas proféticas. Por ejemplo, la número 1, ¿sí? La profecía número 1 se refiere a ¿qué? Se refiere a la profecía de Daniel capítulo 2, ¿sí? Que empieza desde el año 605 a.C. con Daniel capítulo 2 y va a lo largo del tiempo con los diferentes imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿cierto? La profecía que alcanza inclusive hasta el fin y el establecimiento del reino de Cristo. En la línea número 2 tenemos los 1260 años, la profecía de los 1260 años, que empieza en el año 538 y termina en 1798. En la línea número 3 tenemos la profecía de los Estados Unidos o el papel que juega Estados Unidos en la profecía de tiempo, desde que surgió su constitución en el año 1776. En la cuarta línea tenemos, fíjense aquí, las trompetas, las 7 trompetas del Apocalipsis. Cuando las estudiemos vamos a ver que están escritas ahí en Apocalipsis 8 y 9. Las 7 trompetas. Miren cómo estamos nomás hablando en términos generales. Aquí empieza en el año 395 la primera trompeta. Dura 225 años, ¿sí? Que va hasta el año 620 después de Cristo, ¿no? Las primeras 4 trompetas duran 225 años, las primeras 4. La quinta trompeta, o el primer ay, también está diagramado aquí. Y acá está la sexta trompeta, el segundo ay, que termina el 11 de agosto de 1840. Aquí hay un periodo de 4 años hasta 1844, donde inicia la séptima trompeta o el tercer ay. Y esta séptima trompeta, imagínense, vienen acá hasta el establecimiento pues de la tierra nueva. Eso lo vamos a explicar en detalle. Acá enseguida
hacia abajo, está la quinta línea profética, que es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Sí? En la sexta línea profética está los 7 sellos. ¿Sí? Los 4 caballos del Apocalipsis y esta época de la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo, ¿sí? Los 7 sellos. Y acá están las 7 iglesias, ¿sí? En su época, en su tiempo, aquí está diagramada en los años, de cuándo a cuándo duraron. Es muy importante conocer eso porque somos estudiantes de la profecía y sabemos en qué momento de la profecía estamos viviendo. Y acá, mis hermanos, tenemos esta profecía que inició en el 457 y que termina en 1844. Esa profecía es la profecía de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años. En esos diagramas que los estamos enviando, ¿sí? En esos diagramas, también va a ir esta tabla, va a ir esta explicación de cada línea profética, que muestra, ¿cierto? La primera línea profética, la segunda, así hasta la 8. Bien explicadito en dónde está el fundamento inspirado para explicar cada línea profética. Entonces, es muy importante. También vamos a encontrar en esta línea, en estos diagramas, o sea, al respaldo de esta tabla, vamos a encontrar esta otra tabla, ¿sí? Es básicamente una sola hojita, ¿sí? En este tamaño. Y al respaldo, ustedes van a tener el otro diagrama. En este diagrama, que para muchos, gracias a Dios, ya es conocido, ¿sí? Ya es conocido. Ya lo hemos estudiado. Aquí vemos, por ejemplo, hablando del sellamiento. Aquí vemos diferentes puntos, del 1 hasta el 19, que es la Tierra Nueva. El 1 es 1844. El 1844, en el adventismo historicista, ¿qué inicia? Inicia el juicio investigador y también inicia el sellamiento. Fíjense que, hablando del sellamiento, inicia en 1844 y ¿hasta dónde va el sellamiento? Va hasta el cierre de la gracia, hermana Pilar, hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Sí? O sea, no sabemos cuándo se va a cerrar la gracia, cuándo va a terminar el sellamiento. Estamos viviendo en el tiempo del sellamiento, pero ¿qué hay antes de que termine el sellamiento y antes de que termine la gracia? ¿Qué hay? Viene un pequeño tiempo de angustia que va a ser el resultado de que el pueblo de Dios que ha sido sellado y que ha recibido la lluvia tardía, va a dar el potente pregón. ¿Sí? El potente pregón. Resultado de la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía y el potente pregón van a venir después o inmediatamente se dé la marca de la bestia o la ley dominical. ¿Sí? Se va a dar inmediatamente la lluvia tardía para dar el fuerte pregón y eso va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia. Antes de que se establezca aquí, bueno, aquí el mensaje del tercer ángel es ese mensaje que advierte a no recibir la marca de la bestia. Y ese mensaje va a continuar unido al mensaje del cuarto ángel para dar el potente pregón. El mensaje del cuarto ángel es: salí de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. ¿Cuándo empezó el mensaje del tercer ángel? De acuerdo a las líneas proféticas, de acuerdo a lo que venimos estudiando de los diagramas proféticos, el mensaje del tercer ángel empezó a predicarse desde 1844. ¿Sí? Y en este tiempo, antes de que se emita el decreto dominical, pues ya se tiene que haber formado la imagen de la bestia. Lo que hace Estados Unidos uniéndose al falso protestantismo
para actuar como actúa la bestia, imponiendo leyes en contra de las leyes de Dios. Esto, mis hermanos, esto es lo que queremos estudiar, esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí. Desde 1844 hasta el cierre de la gracia. Una vez se cierre la gracia, pues básicamente viene los que han recibido la marca de la bestia, y una vez se cierre la gracia, viene el tiempo de las 7 últimas plagas. ¿Sí? De las 7 últimas plagas. Entonces yo quisiera preguntar, yo quiero hacer una pregunta así sencillita. ¿En dónde, en ese diagrama, en dónde encontramos aquí las trompetas? ¿En dónde encontramos aquí las trompetas? ¿O dónde pueden ubicar ustedes las trompetas en ese diagrama? Por favor, la persona que esté de tercera en la lista. ¿Alguien puede responder, hermanos? ¿Dónde encontramos aquí en este diagrama las trompetas? Espero que a mis hermanos no se les haya ido la señal a todos en este momento. A ver, hermanos. Ay, hermano, me voy a arriesgar, hermano. Hermana Argenis, no, tranquila, con toda confianza, hermano. Hermano, pues yo veo mirando aquí agrandando al máximo, porque para mí mirar esto tan pequeñito es, en este diagrama no pueden estar las trompetas de la 1 a la 6. Tiene que estar solamente la última, la séptima, que es, estamos bajo esa trompeta a partir de 1848. Ya las otras, pues ya sonaron. Amén. Ya a partir de 1844, la séptima trompeta. Amén. Claro que es así. Es una pregunta, no es una pregunta, no es una cascarita, sino es una pregunta sencillita. La sexta trompeta terminó de sonar en 1840, el 11 de agosto. Por lo tanto, no pueden aparecer aquí, ¿verdad? En este diagrama, si fuera de ubicarla, solamente ubicamos la séptima trompeta. Estamos viviendo desde 1844 en la época de la séptima trompeta. Solamente era por hacer una pregunta sencilla. Pero lo que quiero ilustrar es, hermanos, que desde 1844 inició el juicio investigador, que eso ya lo tenemos claro cuando estudiamos el gran día de la expiación en el santuario, ¿verdad? En las escuelas sabáticas lo hemos estudiado, lo hemos dejado claro. Inicia el sellamiento y también inicia un periodo de zarandeo. ¿Hasta cuándo? Hasta el cierre de la gracia. Entonces, en base a esto, es bueno que nosotros estudiemos y revisemos lo que es, hermanos, este diagrama se llama el orden de los eventos finales. ¿Y de dónde sacaron nuestros primeros esta tabla, este estudio? En primeros escritos, en la página 13, dice que Dios le mostró a la hermana Juaya, a la profeta de Dios, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Entonces, mis hermanos, miren, aquí en esta línea profética está el camino que el pueblo de Dios debe recorrer en su viaje hasta la santa ciudad. ¿Por qué? Porque aquí empezamos desde 1844, donde inició el juicio investigador, donde inició el sellamiento, o donde inició el zarandeo, donde inició a predicarse el mensaje del tercer ángel. Y de ahí todos los acontecimientos hacia adelante, todos los eventos que deben suceder. Voy a mencionar, por ejemplo, el evento número 2 es la imagen de la bestia. El número 3, la marca de la bestia. Los estoy mencionando en forma progresiva en el tiempo. Iniciamos con 1844, donde inició el mensaje del tercer ángel, inició el juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo,
Y después de eso, en el tiempo, debe desarrollarse o debía desarrollarse la imagen de la bestia. Luego viene la marca de la bestia. No puede venir primero la marca y luego la imagen, sino primero la imagen, luego la marca. Viene el número 4, que es la lluvia tardía, que desencadena el potente pregón y el pequeño tiempo de angustia. Entonces, una vez se dé el potente pregón, viene el cierre de la gracia. Y una vez se cierre la gracia, comienzan a caer las 7 plagas. Y allí es donde termina el mensaje del tercer ángel unido al cuarto ángel. Empieza también el gran tiempo de angustia cuando se cierre la gracia. Una vez se cierre la gracia, hermanos, y comiencen a caer las plagas, obviamente va a venir el decreto de muerte. Pero ese decreto de muerte ya no va a ser efectivo. Por eso no nos debemos asustar. Ya no van a haber mártires. Una vez se cierre la gracia, ya no van a, el Señor no va a permitir que uno de sus hijos muera perseguido por los que reciben las plagas, porque ya para ese momento de nada servirá morir como mártir. Ya nadie se va a convertir. No servirá de nada. Por eso el Señor no va a permitir que hayan mártires después de que se cierre la gracia. Pero obviamente debemos aclarar que va a haber aquí, antes del cierre de la gracia, un pequeño tiempo de angustia, cortico. Allí van a haber mártires. Allí muchos quizás daremos la vida. El Señor nos permitirá dar la vida por la causa, para que mientras haya gracia, muchos se conviertan. Entonces, una vez se cierre la gracia, vendrá el decreto de muerte. Viene aquí, hermanos, aquí se grafica el tiempo de angustia de Jacob. Y fíjense un detalle. Una vez se cierre la gracia y comiencen a caer las 7 últimas plagas, miren cómo nuestros pioneros estudiaban, y aquí presentan a los 144,000. ¿En qué tiempo viven los 144,000 sellados? Viven específicamente del cierre de la gracia, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Es un número especial. Un grupo de personas que lo vamos a estudiar, un grupo de personas que van a pasar por el tiempo de angustia, van a ver caer las plagas. Y las características que da la Biblia de este grupo especial es de un grupo de personas que va a vivir desde que se cierre la gracia hasta que venga Cristo. Ahora, antes de que se cierre la gracia, van a haber personas selladas. ¿Van a haber personas selladas antes de que se cierre la gracia? Claro que sí, porque el sellamiento empezó en 1844. Y algunas personas que vivieron de 1844 en adelante murieron, y murieron selladas para salvación. Pero no van a formar parte del grupo especial de los 144,000 que van a vivir desde que se cierre la gracia en adelante. Hermanos, este puntico es muy importante. Es muy importante. Muchas personas que murieron en el mensaje del tercer ángel murieron selladas, pero no forman parte del grupo especial de los 144,000. Y aquí estoy dando generalidades. No hemos entrado todavía en detalle a lo que será el estudio de mañana del sellamiento. Solamente para ilustrar de modo general, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuando termine el estudio, de que muchas personas que fueron selladas y que murieron selladas, mueren selladas, pero no van a formar parte de los 144,000. Entonces la pregunta, la hermana White, la profeta de Dios, que murió en 1915, ¿formará parte de los 144,000? Es una pregunta bien sencilla. ¿Qué dice hermana Gabriela usted? No, Muy bien. No, ¿por qué?
porque la hermanita Elena ya está descansando en el sueño de la muerte. Ok, y los 144,000 van a vivir. Ajá, van a vivir, dice, desde que se cierre el tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Ok, entienda, muchas gracias, hermana, muy bien. Entiéndase bien que no estamos diciendo que los 144,000 son personas que van a nacer desde el día que se cierre la gracia en adelante. No, son personas que quizás ya van a venir desde antes, van a venir, pero que van a formar parte de un grupo especial que va a vivir desde que se cierre la gracia hasta que venga Cristo. ¿Qué va a pasar entonces con aquellas personas? Mucho cuidado con esa pregunta, sencilla también. ¿Qué va a pasar con esas personas que fueron fieles, que fueron selladas, pero que no forman parte de los 144,000? ¿Qué va a pasar con esas personas? Hermanos, tenemos que llegar a entender quiénes son los que van a vivir en el tiempo desde que se cierre la gracia hasta que pase esto. Mire, desde que se cierre la gracia, comienzan a caer las plagas, comienza el tiempo de angustia, viene el decreto de muerte. Hay un periodo que se le llama el tiempo de angustia de Jacob, que va a ser un tiempo cortico para las personas que van a, en su mente, van a cavilar y van a decir, se ha cerrado la gracia, están cayendo las plagas, y yo, mis pecados, sí serán confesados, sí fueron confesados, sí fueron perdonados. Un tiempo de angustia, como el tiempo de angustia que vivió Jacob. Van a escuchar, hermanos, la voz de Dios, esos 144,000. Van a escuchar la voz de Dios, porque cuando se escucha la voz de Dios comienza la séptima plaga, que es la última plaga que termina con la segunda venida de Cristo. Pero en ese periodo, inmediatamente al cierre de la gracia, que viene el decreto de muerte, el pequeño tiempo de angustia, que se escucha la voz de Dios, aparecen los mandamientos en el cielo, con el cuarto mandamiento refulgente. Y noten, se anuncia el día, la hora y el pacto. O sea, no es que nosotros estemos anunciando o poniendo fecha para la segunda venida de Cristo, pero se va a anunciar el día y la hora de la venida. ¿En qué sentido? Yo les podría decir, hoy es 7 de julio. ¿Sí? Hoy 7 de octubre, estamos transmitiendo, estamos en recepción de sábado. En ese sentido, no es para poner una fecha, para esperar en un futuro la venida de Cristo, sino que el día en que Cristo venga se va a anunciar el día y la hora. Aparece la señal del Hijo del Hombre en esa misma noche. Fíjense que estos eventos, desde el 8, desde que se comienza a escuchar la voz de Dios, aparecen los 10 mandamientos, se anuncia el día y la hora, aparece la señal del Hijo del Hombre y viene Cristo, prácticamente son en la misma noche, en el mismo rato, se puede decir, en el mismo momento. En esos momentos, en esos días, es donde van a vivir los 144,000. Vale la pena decir, ¿serán simbólicos o serán literales? Bueno, para muchos ya el solo escuchar que los 144,000 son simbólicos, pues ya es adventismo corporativo, porque en la palabra de Dios y todos nuestros pioneros estuvieron de acuerdo que son literales. Y ahí tenemos que llegar. En estudiar el escrito está para saber que los 144,000 son literales.
Mi hermano Duber no pudo ingresar, lamentablemente. Él nos estaba hablando de que él escuchó en la corporación que eran simbólicos, pero escuchó acá a mi hermano Jimmy predicar y enseñar con un fundamento, con un escrito está, que eran literales. Y él entendió para la gloria de Dios. Y muchos entendimos que son literales. Y tuvimos que corregir el error aprendido antes cuando enseñábamos que eran simbólicos. Entonces voy a hacerles una pregunta porque, hermanos, con toda confianza, este programa no lo estamos grabando, ¿sí? No lo estamos grabando. O bueno, lo estamos grabando, pero no lo vamos a sacar al aire, así que estamos solamente generalizando. Entonces la pregunta que se me escapó en ese momento de la mente. Estábamos diciendo que que antes nosotros creíamos que los 144,000 eran simbólicos. ¿Por qué? Se nos dijo que todo el libro de Apocalipsis es simbólico y que por lo tanto el número 144 es simbólico. Eso se nos dijo y nosotros creímos que eso era verdad. Pero hagámonos la pregunta. ¿Hay asuntos literales y especialmente números literales en el Apocalipsis? ¿Hay números literales en el Apocalipsis? Por ejemplo, el número 7 de las 7 iglesias. ¿Ese número 7 es literal o es simbólico? Literal. Es literal. Fueron 7 iglesias, ¿sí? Fueron 7 iglesias. Quizás algunos aquí en esta parte, mis amados hermanos, en esta parte vemos las iglesias acá diagramadas acá abajo. Miren, Éfeso, aquí las voy a subir un poquito y las voy a agrandar. Aquí está, miren. La número 1 es Éfeso, Esmirna, la 2, Pérgamo la 3, Tiatira la 4, Sardis la 5, Filadelfia la 6, la 6, séptima, la Odisea. Son 7 iglesias. Y en el Apocalipsis dice, escribe al ángel a las 7 iglesias. ¿Ese número 7 era literal o simbólico? Literal, porque las iglesias de Asia, a quienes iba a dirigir el mensaje, era literal. Ahora, es verdad que estas iglesias representan periodos de tiempo de la iglesia cristiana. En cierto sentido, la iglesia de Éfeso era simbólica. La iglesia. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿En la iglesia de qué? Desde 1844 hacia adelante, como está graficado aquí, estamos viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea. Pero el número de las 7 iglesias, o sea, el número 7 es literal. Entonces en el Apocalipsis encontramos términos literales, pero también encontramos términos simbólicos, pero también encontramos términos literales. ¿Sí? El número 7 de las 7 iglesias es literal. Ahora, con todos los escritos que vamos a presentar, vamos, hermanos, a llegar a la conclusión. Vamos a confirmar lo que nuestros pioneros concluyeron a través del Espíritu Santo y la profeta en primeros escritos, que ese número es literal. Espero, hermanos, que no estemos asustados ni pensando cosas indebidas, ¿verdad? Solamente estamos aquí generalizando. Estamos hablando de que en un momento dado vamos a estudiar esta parte, hermanos, vuelvo a aclarar aquí, esta parte del sellamiento. Entonces, si fuera de decir, hermanos, si fuera de decir, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra el sellamiento? ¿Dónde se habla en la Biblia del sellamiento? Por favor, abran sus Biblias. ¿Sí? Abran sus Biblias y vamos a ir un ratito allí a leer, por lo menos en esta noche, el asunto del sellamiento y a explicar algunas cositas que el día de mañana nos van a servir al introducirnos en el estudio y seguramente, hermanos, seguramente ese estudio obviamente no va a terminar mañana.
seguramente en el transcurso de la semana avanzaremos. Lo haremos muy detalladamente, con mucha paciencia, con el fin de que todos nuestros hermanos puedan a cabalidad comprender de una manera sencilla lo que es el sellamiento y responder las preguntas que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó el sellamiento? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que precedieron al inicio del sellamiento? ¿Sí? En las fechas proféticas. ¿Qué se tenía que hacer durante ese tiempo de sellamiento? ¿Quiénes son los que van a ser sellados o vamos a ser sellados? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que fueron selladas pero que murieron antes de que se cierre la gracia? ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Cómo se les va a llamar a los que son sellados pero que viven después del cierre de la gracia hasta la venida de Cristo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a durar el sellamiento? ¿Y con qué vamos a ser sellados? ¿Cómo vamos a ser sellados? Son preguntas que necesitamos responder a la luz del escrito está. ¿Dónde está escrito en la Biblia los pasajes que nos pueden ayudar a entender sobre el sellamiento? Entonces, nomás por generalizar, vamos allí a Apocalipsis capítulo 7. Hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Cómo vamos? Muy bien, hermano. Bueno, espero que sí, hermana Gabriela. Muchas gracias. Mire, entendamos esto. En Apocalipsis capítulo 7 se habla del sellamiento. En Apocalipsis capítulo 14 también se habla del sellamiento. ¿Sí? Entre las preguntas, mis amados hermanos, entre las preguntas que vamos a responder, tenemos que responder una pregunta que es bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre los 144,000 sellados y la gran multitud? La gran multitud que Juan ve también ahí en el Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que hacer una diferencia. ¿Es verdad que esa gran multitud son los 144,000 o es un grupo diferente? Porque ante esto hay mucho engaño, hermano. El pastor Bor enseña doctrina de demonio en esto. Y vamos a demostrar con la ayuda de Dios de que podemos hacer la diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis 7 leemos algo así. Por favor, vayan conmigo a Apocalipsis 7. Y aquí hay una clave bien importante para determinar cuándo inicia el sellamiento. Por ejemplo, Apocalipsis 7 dice así: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo? Versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí van a mencionar cuántos de cada tribu. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De Gad, 12,000 sellados. De Aser, 12,000. De Neftalí, 12,000 sellados. De Manasés, 12,000 sellados. De Simeón, 12,000 sellados. De Leví, 12,000 sellados. De Isaacar, 12,000 sellados.
De Zabulón, 12,000 sellados. De José, 12,000 sellados. Y de Benjamín, 12,000 sellados. Hasta ahí se menciona el sellamiento de los 144,000. ¿Qué encontró usted, mi hermano o hermano, de especial aquí que le haya llamado la atención? ¿Qué encontró? Hermano Pedro, ¿qué encontró usted hasta aquí de especial que le haya llamado la atención de esta lectura donde aparecen los 144,000 o los sellados? En esta lectura no aparece, o sea, las 12 tribus inicialmente, pues uno piensa que son los 12 hijos de Israel. Ajá. O no aparece unos hijos y aparecen los hijos de José. Bueno, sí, también hay una razón para eso, ¿cierto? Es algo Sí, o sea, especial. sí, Es algo especial. ¿Por qué algunos de los hijos de Jacob no aparecen y aparecen los hijos de José? Eso lo debemos entender, ¿no es cierto? Pero noten, algo más, alguien más notó algo especial aquí en esta lectura que acabamos de hacer. De los 144,000 sellados. Miren que nosotros debemos ser muy meticulosos a la hora de estudiar, porque si queremos tener el contexto de cuándo se va a hacer el sellamiento, cuándo debía iniciar el sellamiento, tenemos que ir al primer versículo, ¿no es cierto? Y la primera frase que aparece ahí es ¿cuál? Después de esto, y seguramente en algunas versiones que tienen mis hermanos va a decir después de estas cosas, ¿cierto? Entonces, si después de que sucedan algunas cosas empieza el sellamiento o aparece el ángel a sellar, tenemos que ver cuáles son esas cosas que sucedieron para entrarnos en el contexto del tiempo, para ubicarnos cuando inició el sellamiento. O tenemos que ir a ver qué significa después de esto, qué es lo que acaba, qué significa esto que acaba de suceder. Entonces, obviamente, tenemos que ir a la parte anterior, al contexto. Y el contexto, a partir del versículo 12, nos va a presentar el sexto sello. El sexto sello. ¿Sí? Y esa parte dice así. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí, por favor, pónganle en atención a lo que va a suceder en el tiempo del sexto sello. Van a suceder algunos acontecimientos, ¿sí? Que van a llamar la atención y nos van a ayudar a ubicarnos que después de esos acontecimientos va a iniciar el sellamiento. Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Apunten ese acontecimiento, un gran terremoto. ¿Qué más hay? Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Allí se menciona que el sol se oscureció, que la luna se puso como sangre. O sea, tres cosas hasta ahí, ¿no es cierto? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por una fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos, hay tres cosas o cuatro cosas que se mencionan ahí, que son el gran terremoto, el sol se puso negro como silicio, negro se oscureció, la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron. Estos sucesos, una vez terminen, van a dar inicio al sellamiento, porque en el capítulo 7 dice, después de estas cosas o después de esto. Entonces, ¿qué fechas proféticas debemos ubicar para ubicar el sellamiento? ¿Qué fechas? Por lo menos tenemos que ir a ubicar la fecha cuando ocurrió el gran terremoto. ¿Sí? Tenemos que ir a ubicar la fecha donde
sucedió el día oscuro. Y tenemos que ir a buscar la fecha donde hubo la caída de estrellas. Esta noche mis hermanos van a hacer la tarea. Van a ubicar en el gran movimiento adventista o en cualquier otra parte de los escritos de los pioneros en qué fecha sucedieron esas cosas. ¿Cuándo sucedió? Mire, ahí de estos acontecimientos, la última fecha se menciona la caída de las estrellas sobre la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? Porque después de estas cosas debe empezar el sellamiento. Por eso nuestros pioneros ubicaron en este diagrama 1844 como el inicio del sellamiento. Ahora, aquí dice también, después de esto, capítulo 7 de Apocalipsis, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Bueno, en un estudio inicial hemos entendido que los vientos, ¿qué significan en profecía? ¿Qué significan los vientos en profecía? Significan guerras, tempestades, ¿sí? Luchas, calamidades. Entonces la palabra de Dios nos ilustra y dice, bueno, que Juan miró que habían 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra deteniendo estas calamidades, estas tempestades. Estaban deteniéndolas. ¿Y qué más pasó? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y de dónde sale el sol? De oriente, ¿no es cierto? De donde nace el sol, oriente. Y tenía el sello del Dios vivo. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿quién es este ángel que trae o que tiene el sello del Dios vivo? ¿Quién es este ángel? También vamos a desarrollar la pregunta, ¿qué es el sello del Dios vivo con el cual este ángel va a sellar a quiénes? Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo este ángel a los 4 ángeles? Este ángel que tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué les dijo? Versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Miren que hay un tiempo límite. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser sellados, hermanos? ¿Quiénes? Los siervos del Dios Altísimo. Somos los que vamos a ser sellados. ¿Sí? Los siervos del Dios Altísimo. ¿Con qué vamos a ser sellados? Con el sello del Dios viviente. ¿Y quién es este ángel que va a sellarnos? Lo vamos a ver en los escritos, pero sabemos que este ángel es el Señor Jesucristo, que tiene su sello, y ya sabemos cuál es el sello del Dios vivo. ¿Sí? Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es el sello, pero vamos a ver que el sello, de acuerdo a la palabra de Dios, es el Santo Sábado. Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12 dice que Dios tiene una señal o sello con el cual identifica a sus hijos. Ahora, los siervos del Dios viviente son sellados. ¿Y qué pasa una vez termine el sellamiento? Porque aquí dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Qué pasa cuando termine el sellamiento? ¿Qué va a pasar? Se va a hacer daño. Entonces, si ustedes se ubican conmigo, hermanos, si ustedes se ubican conmigo aquí de acuerdo al diagrama, el sellamiento debía empezar después de que sucedan algunos acontecimientos, y entre esos acontecimientos, el último acontecimiento es la caída de las estrellas.
¿Cuándo sucedió la caída de las estrellas? Y esto lo vamos a ver con datos del gran movimiento adventista. Eso sucedió en el año 1833. Después de 1833 tenía que iniciar el sellamiento. Y nuestros pioneros lo ubicaron en 1844, cuando termina la profecía de los 2300 años. Allí inicia el sellamiento. Pero ¿cuándo termina el sellamiento de acuerdo al diagrama profético? Termina al cierre de la gracia. ¿Y qué quiere decir? Que una vez seamos sellados, entonces se va a permitir a los ángeles hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles. ¿Qué significa eso? Que una vez se termina el sellamiento, ¿qué empiezan, hermanos? Sobre los impíos. ¿Qué empiezan? Las 7 últimas plagas. Entonces, ¿sobre quiénes van a caer las 7 últimas plagas? Sobre los que no estén sellados. Si no están sellados, ¿qué van a tener? Si no están El sello sellados, de la bestia, el sello de la bestia, la marca de la bestia. La marca de la bestia, porque Apocalipsis 15, vamos un ratico ahí, por favor, Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 dice, noten lo que dice, miren. Vi en el cielo, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí está representado el hacerle daño a los moradores de la tierra. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí ve Juan al grupo de los que están sellados con el sello del Dios viviente, ¿sí? Con el sello del Dios viviente. Los que no van a recibir las plagas, los que han recibido la marca de la bestia están acá, noten. El capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y sobre quiénes van a caer las 7 copas de la ira de Dios? Aquí los describe, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces noten que Juan también ve 2 grupos de personas. Unos que habían sido sellados con el sello del Dios viviente, estaban de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 15. ¿Sí? Pero también ve otro grupo, hermanos, que son objeto de la ira de Dios, sobre los cuales caen las copas de la ira, las 7 plagas, y que ese grupo son aquellos que no habían sido sellados y que habían recibido la marca de la bestia. Bueno, entonces noten, apreciados hermanos, en esta introducción cortica, sencilla y muy general, estamos poniendo allí el contexto de lo que es el sellamiento. Sigo leyendo. El versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, esa frase, hasta que hayamos sellado, o sea, no hagáis daño, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos, dice ahí, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa palabra, hasta que hayamos sellado, significa que el Señor está deteniendo los castigos, las plagas, hasta que se termine el sellamiento. Una vez se termine el sellamiento, una vez se termine de sellar a los hijos del Dios viviente,
el Señor les va a permitir a los ángeles vaciar las 7 copas de su ira, que son las 7 plagas. Eso nos da un contexto a nosotros. ¿Hasta cuándo va a durar el sellamiento? Bueno, ¿cuándo inició y cuándo va a durar? ¿Y hasta cuándo va a durar? Allí dice, oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, hay algunos que dicen, los 144,000 son literales, son simbólicos, y esos hijos de las tribus de Israel son simbólicos. Y se prenden de eso para decir, sí, son simbólicos. Y tienen que ser simbólicos, ¿por qué? Dicen ellos, porque ya las tribus de Israel ya no están, todos murieron, dicen ellos. Pero ¿en qué sentido se considera que esas tribus, mire, que el número es literal y que las tribus son simbólicas? En el sentido que nosotros somos el Israel espiritual, somos israelitas espirituales, y eso lo vamos a estudiar con un fundamento también. Hermanos, antes de que se me acabe el tiempo, quiero ir a otro pasaje, que es Apocalipsis 14. Allí en Apocalipsis 14 se habla de los sellados, ¿sí? Se habla de los sellados y se dan unas características, amados hermanos, pero ya no del gran conjunto de los sellados, sino del número especial de los 144,000 sellados. Se van a dar unas características específicas para ese grupo de los 144,000 sellados. ¿Cómo dice la Escritura? Versículo 1 del capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Notan otra vez el 144,000. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Recuerden que el nombre representa en la Biblia el carácter. Estos 144,000 han aprendido y han desarrollado el carácter del Padre, ¿sí? Tenían el nombre de él y el del Cordero, obviamente, ¿no? Y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es un lenguaje que Juan utiliza para describir lo que estaba mirando y escuchando. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Juan ve a los 144,000 delante del trono. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Y aquí viene una característica, que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué más dice? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Redimidos de entre los hombres. Bueno, allí hay unas características adicionales a este grupo especial de los 144,000. ¿Sí? Que son características que vamos a estarles aplicando a este grupo de 144,000 literales, que van a ver caer las plagas, que van a pasar por el tiempo de angustia, pero, hermanos, que son un grupo especial. Cuando nosotros hablamos de que los ángeles van a hacer daño, y van a hacer daño a aquellos en quienes no encuentran el sello del Dios viviente, pues viene a nuestra mente también el pasaje del libro de Ezequiel. Vamos en un ratico al libro de Ezequiel para tener el contexto allí, hermanos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, vamos a leer un pasaje que tiene que ver con esto, hermano. Mire, Ezequiel, capítulo 9.
Aquí en este pasaje de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar el contexto de cuando el Señor hace un sellamiento y libra del castigo a los que son sellados, a los que tienen el sello de Dios, y castiga a los que no están sellados. ¿Sí? Y este pasaje nos debe hacer temblar porque tristemente, hermanos, aquí se va a incluir el castigo para los que no son sellados. Leamos. Ezequiel capítulo 9. Dice así. Bueno, es básicamente la continuación de Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8, hace poquito lo estudiamos sobre las abominaciones que se hacen dentro del templo por el pueblo de Dios. Las grandes abominaciones, y dentro de todas esas, la mayor es la adoración al sol o en el día del sol. ¿Sí? Entonces el versículo 18 del capítulo 8 dice así: pues también yo procederé con furor, con furia. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Eso ya tiene un sinónimo o denota ¿qué? Denota castigo, denota juicio, denota la ira de Dios. Ya ese versículo denota la ira de Dios. En ese contexto vamos a leer Ezequiel 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, estaba escribiendo Ezequiel: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Noten que aquí ya presenta a unos verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los verdugos son aquellos que ejecutan a las personas, ejecutan la muerte o ejecutan el castigo, ¿sí? El verdugo. Y traen un instrumento para destruir. Ya estamos hablando de la ira de Dios, estamos hablando de la destrucción que Dios va a hacer a quienes. A todos aquellos que el versículo 17 de Ezequiel 8 los describe como: es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad a la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, dice el Señor, a los impíos. Versículo 3. Versículo 2. Noten, y aquí 6 varones, o sea, estos verdugos eran 6, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino. Bueno, hay 6 verdugos que vienen a destruir, pero entre ellos hay un varón vestido de lino. ¿Por qué está vestido de lino? ¿Recuerdan quién estaba vestido de lino? ¿O ese vestido de lino, quién lo utiliza? El sacerdote. Lo utiliza el sumo sacerdote para hacer la expiación en el día de la expiación. ¿Sí? ¿Sí? El vestido de lino. Entre ellos viene un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Este varón vestido de lino tiene aquí un cinturón, vamos a decir así, y aquí tiene un tintero de escribano, un depósito de tinta para marcar, ¿sí? Un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿Y qué le dijo? Versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y ponles una señal. Una señal es sinónimo de un sello. Ponles una señal en la frente.
a todos los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Miren que este varón vestido de lino viene a cumplir la orden de Dios de ponerle una señal o un sello en la frente. ¿Sí? En la frente. ¿A quiénes? A aquellos que están levantando la voz como trompeta, a los que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Jerusalén. Hermano, si hay alguien en esta noche que no quiere levantar la voz para gemir y clamar por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios, debe saber que esa persona no va a ser sellada. Porque el sello se va a colocar sobre los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquellos que prefieren el silencio por cuidar su reputación, por cuidar su título, por cuidar su puesto, por cuidar la tranquilidad en medio de la familia, en medio de sus hermanos, en medio de su empresa, en medio de sus amigos, no están gimiendo ni están clamando por las abominaciones. No van a recibir el sello de Dios. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo. A los otros, ¿quiénes son los otros? Los verdugos. Al varón de lino, que está vestido de lino, le dice, vaya y colóqueles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Al varón de lino, vestido de lino. A los otros, a los verdugos, a los 6 verdugos, ¿qué les dice? Pasad por la ciudad en pos de él. ¿En pos de quién? En pos del varón que está vestido de lino y que va a ir sellando. ¿Y qué significa en pos de él? Detrás de él, enseguida de él. O sea, primero va él sellando y después viene la destrucción. Hermanos, aquí en la tabla, en el diagrama profético, hermanos, primero viene el sellamiento. Y una vez termina el sellamiento, ¿qué comienza? Comienzan a caer las 7 plagas. Por eso, este pasaje se aplica también al sellamiento. ¿Sí? Y en pos de él, después de él, dice así, versículo 5, y a los otros dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Qué tenían que hacer estos verdugos, estos 6 verdugos? Después de que haya pasado el ángel sellando, y matad, destruid. No perdone vuestro ojo ni tenga misericordia, juicio sin misericordia, las copas de la ira de Dios vaciadas sin misericordia. ¿Y qué más dice? Hermanos, esto nos debe hacer temblar. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, o sea, señoritas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Hermanos, qué triste que muchos niños van a ser destruidos porque no se va a encontrar en ellos el sello de Dios. Porque sus padres no les enseñaron los principios del cielo. No los educaron para el reino, ni los ayudaron a prepararse. Niños, señoritas, mujeres, jóvenes, viejos, ancianos, van a ser destruidos. Que no quede ninguno, dice. Pero hay una excepción. Hay una excepción. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal o sello, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Hermanos, la destrucción, mire, el juicio investigador comenzó por la casa de Dios. ¿Sí? Por los justos. Y después por los impíos. Primero por los justos muertos, en algún momento continuó con los justos vivos, y el juicio de los impíos, dice la profeta, es un asunto aparte. Es un asunto aparte. Y se verificará con los que vamos a ir al cielo y vamos a verificar ese juicio de los impíos.
Pero si cuando viene el Señor, alguna persona no resucita cuando viene el Señor, es porque es impía. Si hay alguna persona que ha muerto y el día que venga el Señor Jesucristo no resucita, lamentablemente es porque es catalogada como impía y no murió sellada. Y si hay una persona que va a estar viva cuando Cristo viene y muere con el resplandor de su venida, con la destrucción, es porque es impía. Entonces, acá hay una excepción. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. No os acercaréis para hacerle daño ni matar. En Apocalipsis decía, no hagáis daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, que significamos las personas, los árboles. El Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No les hagáis daño a los árboles, están representando a los seres humanos. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis a hacerle daño ni a matar. Y comenzaréis por mi santuario, por mi pueblo. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Y qué les dijo el Señor? Contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salir, y salieron y mataron en la ciudad. Y bueno, hermanos, allí sigue leyendo, y en el versículo 11 dice, y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero de su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. A veces cuando estudiamos esto, pues las horas son segundos. Hermanos, en este contexto, por lo menos hemos alcanzado a leer en esta noche, lo que dicen las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14 y en Ezequiel capítulo 8, sobre, en el contexto del sellamiento. Y se vuelve muy interesante al ver este diagrama profético y estudiar con un escrito está, que lo vamos a estar haciendo mañana, para entender correctamente lo que es el sellamiento. Mis amados hermanos, muchas gracias por su paciencia. Esperamos que podamos escuchar a nuestro hermano Duber, quizás en los primeros días de la semana, que lo podamos escuchar, porque hay que escucharlo. Él ha preparado su tema y será de mucha edificación escucharlo. Yo no sé, mis hermanos, si hay alguna pregunta o un aporte, un comentario al respecto. Adelante, mis hermanos. Gracias, hermano. Dos cositas. Yo tengo inquietud, a ver si nos comparte así rápidamente, cuál es la postura de Esteban Bort en estos puntos. Y lo otro es que este tema no lo va a subir al canal, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a la grabación? Bueno, manita Gabriela, no lo quería subir al canal porque, pues, se presentó al inicio, pues, lamentablemente un inconveniente y no pudimos compartir en pantalla los textos para que las personas que están en el YouTube puedan leer. Ahora, si a ustedes les parece bien, pues lo compartimos para que lo podamos repasar. Pero, hermana Gabriela, yo creo que con lo que vamos a estudiar mañana, que ya estén todos nuestros hermanos y podamos tener los textos en pantalla, va a quedar bien ilustradito. Y si no, ya lo estaremos compartiendo. ¿Está bien? Bueno, la posición de Esteban Bort, recuerden que él es, entre comillas, un erudito, pero la posición de él y de la Corporación Adventista es que los 144,000 son simbólicos, ¿sí? Son simbólicos, no son literales. Y él hace una confusión de lo que es la gran multitud. La verdad, yo quiero primero que estudiemos la verdad, el fundamento de lo que realmente enseña el adventismo genuino y la palabra de Dios sobre los 144,000 y el sellamiento. Y después sí ya poder comparar algunos vientos de doctrina
que ponen pues de manifiesto los errores, ¿sí? Pero yo podría generalizar y decir que, con toda seguridad, decir que Esteban Borg, como los corporativos, la mayoría, si no son todos, entienden que los 144,000 son simbólicos, ¿sí? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún aporte adicional? Hermano Carlos, quería preguntar algo, dos cositas. Sí, mi Eh, hermano. En la tierra nueva, en el cielo nuevo, ¿irá a haber meses y años? Bueno, ¿será que vamos a contabilizar los meses y los años? Bueno, el primer texto que se viene a la mente es el de Isaías 65, ¿cierto? Donde la palabra de Dios dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Hermanita Janet, mire, nosotros sabemos que la tierra nueva, en realidad, ¿qué es? ¿Qué es la tierra nueva? Es el Edén restaurado. El plan original de Dios de colocar al hombre, gracias hermano Diego Alejandro, aquí tenemos Isaías 66, 22 y 23. Voy a leerlo, hermanita Janet. Muchas gracias, hermano Alejandro. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, está hablando de la tierra nueva, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia en vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, bueno, de sábado en sábado es la versión correcta, ¿no? Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermana Janet, allí menciona de mes en mes y de sábado en sábado. Quiere decir que allá tendremos la noción del tiempo. Vendremos a adorar cada sábado. Si no hubieran meses ni pudiéramos contabilizar los días, no podríamos saber qué día es sábado. El Señor quiere restaurar en el Edén, quiere restaurar en la tierra nueva el Edén que se perdió. Quiere que nosotros volvamos al plan original que el Señor tuvo, donde todo lo que había en ese Edén sea restaurado y que nosotros podamos vivir en ese Edén para la gloria y honra de Dios. Será un honor que, siendo humanos, con el poder de Dios y justicia, hayamos podido pasar el examen con la justicia de Cristo y poder participar de ese honor de vivir eternamente en el Edén restaurado. Eso es lo que le podría decir así, a grosso modo, hermanita Janet. En otras palabras, sí vamos a tener el concepto o vamos a tener el control o el manejo del tiempo. Debemos saber el mes, la semana, para ir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de Jehová. La semana que el Señor creó en el Edén se debe conservar. La semana que Dios creó en el Edén fue de 7 días literales y eso se va a restaurar. Amén, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Aquí hay un chat, es una cita bíblica, me parece. Gracias, hermano Diego Alejandro. Isaías 66, 22 y 23. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o algún aporte adicional sobre lo que es el sellamiento? Entonces se vuelve más interesante ahora sí, ¿cierto? Recuerden que esta noche apenas empezamos a decir algunas cosas y a leer algún contexto de esto. Pero cuando revisemos el fundamento inspirado, revisemos bien en detalle algunos diagramas, nos vamos a ubicar mejor y vamos a estar más edificados sobre este tema. Están calladitos, hermanos. Estamos bien, ¿cierto?
Bueno, Sí, hermano Carlos, estamos muy bien y muy contentos del estudio. muy bien, hermanitas. Bueno, Amén. Amén. amén, hermanos. Bueno, vamos entonces a orar, a darle gracias a Dios por esta hora que nos permitió estar juntos compartiendo. Recuerden, mis hermanos, que el tema de esta noche lo tenía mi hermano Duber. Algo pasó con la señal, pero bueno, confiamos en la voluntad de Dios que Él pueda volver a presentar su tema para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar, luego colocaremos un himno de alabanza para la gloria de Dios y vamos a terminar entonces siendo despedidos para mañana reiniciar con el estudio. ¿Está bien? Entonces, vamos a orar. Hermanita Gabriela, tenga la bondad de hacer la oración. Amén. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, le damos gracias por el privilegio que nos ha dado de estar reunidos, recibiendo su santo sábado, estudiando su palabra, porque sabemos que ese es menester para nosotros en este tiempo, prepararnos, Señor, para su pronta venida, para el inminente cierre del tiempo de gracia. Por eso, Padre Celestial, le pedimos, le suplicamos que nos ayude día a día en esta carrera que hemos emprendido y que solo de su mano la vamos a lograr y llegar a feliz término, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu nunca nos abandone, sino que día a día nos ayude, Señor, a mejorar, a dejar atrás todo aquello que nos separa de usted, Padre Celestial, a, como decíamos en un principio, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aparte de nosotros cualquier mal rasgo en nuestro carácter, que aparte de nosotros cualquier mancha, Señor, que afee nuestro espíritu y que no nos haga aptos para el reino de los cielos, Señor. Le damos gracias porque es un Padre bueno, un Padre misericordioso, que tiene para nosotros grandes promesas, Señor, y sabemos por las señales que ya estamos en el fin de los tiempos. Le rogamos que nos ayude a perseverar porque sabemos que las promesas que usted tiene para nosotros son maravillosas. Ya en la tierra nueva ya no va a haber más muerte, no va a haber ni enfermedad, ni dolor, Señor, va a ser todo renovado y nosotros nos aferramos a esa promesa, Papito Dios. Queremos seguir de su mano en estos tiempos que aunque están difíciles, pero usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que vamos a descansar, le entregamos nuestras vidas, Señor, en sus manos, que tengamos un sueño reparador, que mañana podamos despertarnos con alegría, gozosos, a seguir celebrando el séptimo día que usted declaró santo, Señor, y lo bendijo. Ayúdenos a llevarlo a cabo como es debido, Señor, como a usted le ha placido, que podamos seguir aprendiendo, Padre, y que podamos llevar a cabo y practicar todo lo que usted nos enseña, Señor, en su palabra. Le damos gracias por nuestro hermano Carlos, por todos los hermanos que han hecho sus prédicas en esta semana, que el hermano Duber también pueda compartir con nosotros su estudio y que nosotros también podamos hacer parte de ellos, Papito Dios. Que todo lo que le hemos pedido se ha llevado a sus hermosos oídos por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Le hemos orado, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bendito Dios y Padre, te quiero agradecer, Señor, por la vida que nos das, por el privilegio de estudiar tu palabra, de haber sido enseñados. Te quiero alabar, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, nuestro sumo sacerdote, quien intercede en nuestro favor y ofrece sus méritos, su intercesión, su sangre,
Padre mío, en el nombre del Señor, te ruego humildemente, Señor, que bendigas a nuestro hermano Sebastián, a este joven, Señor, que quizás está delicado de salud. Te pido que, si es tu voluntad, lo sostengas, lo restaures, que, Señor, tu poder se manifieste a través de los sencillos remedios que se le ha recomendado, que él pueda ser fortalecido, que él pueda dormir tranquilo, que en este día él pueda también honrarte, alabarte. Cuida de él, igualmente cuida de nuestros hermanos que están pasando por alguna dificultad, alguna necesidad. Entre nosotros hay hermanos ancianos. Te pido por ellos, Señor, fortaléceles en su vida, fortaléceles en su salud, cuida de ellos, Dios mío, consérvales la fe. Para ellos quizás está más próximo el cierre del tiempo de la gracia de manera personal. Consérvales la fe, Señor, que ellos puedan perseverar, que ellos puedan dar testimonio de lo que tú haces en la vida de las personas. Y qué gozo, Señor, poder tener entre nosotros a estas personas avanzadas de edad, pero que han creído en ti, Señor, que han abandonado esos templos, esa idolatría, esas mentiras. Te ruego por ellos, Señor, para que les conserves la fe hasta el último momento. Si tu voluntad es permitirles descansar antes que venga el tiempo de prueba, de crisis, oh Señor, te ruego para que les permitas descansar sellados para salvación, que tú coloques en ellos tu santo sello, que por favor puedan perseverar en la fe, que puedan ser ejemplo para muchos, que tú los sostengas, que, Señor, proveas para ellos bienestar, la fe necesaria para perseverar hasta el fin. Igualmente estamos orando por los niños, Señor, a quienes sus madres están educando para el cielo. Bendícelos, Señor, cuida de ellos de toda enfermedad, de toda dolencia. A nuestros jóvenes también, Señor, oramos para que los protejas, les concedas sabiduría de lo alto, les concedas amor por la verdad, que les des sabiduría para que puedan idear planes de evangelismo, que puedan, Señor, dedicar esas energías, esas fuerzas, ahora que son jóvenes, para honrarte y compartir el Evangelio. Igualmente a nuestros hermanos adultos, ayúdanos a ser fieles, a ser ejemplo para los jóvenes, a seguir, Señor, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a perseverar. Danos, Señor, el amor necesario para comprar la verdad y no venderla. Ayúdanos a no ceder a la tentación, a resistir al diablo. Ayúdanos, Señor, para que voluntariamente nos sometamos cada día a Dios, para que podamos resistir al diablo y así Él huya de nosotros. Señor, muchas gracias porque me permites orar por mis hermanos. Te pido que los bendigas y que en este día, Señor, podamos ser edificados para tu honra y tu gloria. Danos una noche tranquila. Bendice cada esposo, cada esposa, cada hogar representado acá, Señor. Cuida de ellos y, por favor, en este día permítenos seguirte alabando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un feliz sábado a todos. Hermana Kelly, hermano Emerson, a todos mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén, hermanito, gracias. Vamos a cantar. Vamos a cantar para la honra y la gloria de Dios.
conoces Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación, a Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración, en sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad.